Después de la hora 10 y sí, llegó el momento del cuentacuentos, está con nosotros Alfredo Castelli, a quien le damos los muy pero muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Marinés? ¿Cómo estás? Buenos días, Joaco, buenos días a la audiencia, otro sábado más que los acompaño. Así es. Así que bueno, un placer. Bueno, ¿hoy qué traemos? Hoy traemos un cuento de un libro que me regaló mi papá hace unos años atrás, el señor Mujica Lainez. Qué bueno. Y se llama Los Reconquistadores. Es un cuento largo que lo voy a resumir y le voy a dar una versión, obviamente desde mi parte. Reversionado sería. Sí, y para que lo puedan disfrutar. Bueno, adelante. Perfecto. Bueno. Toc toc, el cuento llegó. Como siempre les digo, ustedes escuchan y este cuento se los cuento yo. Lo lindo de este cuento es que es un cuento que habla un poquito de nuestra historia, la historia de nuestro país, ¿no? Allá por el fines del 1700, comenzando el 1800, Argentina era una colonia española y tenía en ese tiempo los problemas que hacían a esa puja y lucha con otro colonialismo que era el inglés, que quería también ocupar nuestro Río de la Plata, ¿no? Este enorme bastión de tierra tan importante con su economía y demás. Y esas fueron las primeras luchas que tuvo nuestra gente, digo yo, que bajo la bandera española tuvieron que reunirse, ¿sí?, para repeler esa invasión inglesa, ¿no? Donde cuentan los relatos que por las calles la gente luchaba junto a las milicias españolas para no dejar que los ingleses tomaran Buenos Aires, ¿no? Y donde se cuenta que tiraban agua caliente o ollas con aceite hirviendo y demás. Bueno, ¿cuántos hemos escuchado esto? Bueno, un poco este cuento trata de ese momento, ¿no? Cuando situados los barcos, las fragatas inglesas estaban en el puerto de Buenos Aires para desembarcar, todo lo que hacía a la milicia española con sus generales y sus líderes, preparaban todo junto a la gente común, a aquellos que iban reuniendo entre negros, esclavos, indios, nuestros gauchos, todos preparados para luchar contra el inglés invasor, ¿no? España tenía también a su servicio barcos piratas, ¿no?, que bajo la tutela, el permiso del rey de España, dejaban de ser piratas y se transformaban en corsarios, que era una forma linda de llamarlos, ¿no? Y ahí, en esos barcos, había un rejunte de muchos marineros de diferentes lugares del mundo que iban de un lado para el otro en los mares, buscando, haciendo todo al servicio de España. Esa mañana previa a las grandes luchas que se avecinaban contra los ingleses, había ya desembarcado uno de estos corsarios. Y bajaban sus marineros muchísimas armas, cañones, que iban preparando en una gran plaza donde se iban acomodando de a poquito las milicias, junto con carpas y preparativos, como dije antes, de soldados, de gente común, de negros, de indios, que se iban acomodando en grupos, y también nuestro gauchaje, con sus armas, sus cuchillos, boleadoras, sus lanzas, todos preparados de alguna otra manera para repeler la invasión inglesa. Entre esos marineros que habían llegado del corsario español, había un francés, un joven francés que tenía ya mucho mundo en el mar. Y mientras caminaba las carpas, iba viendo la gran plaza dispuesta ya para los preparativos del día siguiente, miraba y iba como curioseando, ¿no?, todo aquel mundo. Él ya estaba acostumbrado a la guerra, así que mientras iba yendo y viniendo, miraba cómo los generales preparaban sobre una mesa todo el mapa, los soldados cómo preparaban sus armas. Y en un momento se encuentra cerca de esa plaza, en una hermosa casa blanca colonial con una larga galería, y le llama la atención algo a este francés, ¿sí? Delacroix era su apellido. Ve una hermosa, morena, chinita, paisanita nuestra,
estaba con un mortero, ¿sí? Pisando maíz. Y la ve en el traslucir de su vestido, su blusita cayendo, su hombro descubierto, el pelo recogido. Y como buen marinero, conocedor de mundos y de amores y de mujeres, no pudo evitar verse cautivado. Y se acercó a ella lentamente. Le tocó el hombro, a lo que la paisanita asustada se dio vuelta y se encontró de frente con este rubio alto, con el pelo recogido en una pequeña vincha roja que llevaba, unos aros que colgaban bien de pirata de sus orejas y unos ojos azules profundos como el mar que había recorrido. Una ropa extraña a la cual no estaba acostumbrada, una espada, un arma, un trabuco, como se decía en aquel tiempo, que estaba en su cintura, y quedó anonadada y al mismo tiempo asustada. A lo que el francés, que manejaba un poco de muchos idiomas, de tanto andar el mundo, le dice entre francés y algo de español que manejaba: Bonjour, mi monsieur. Y la paisanita quedó ahí atónita mirándolo, ¿no? Y le dijo un par de palabras que entendió, como dije antes, entre español, castellano y otras que intuyó que le estaba diciendo, ¿no? Y este francés tomó su mano y la besó. Y ella se rió, porque aquel hombre que estaba enfrente de ella, que parecía un ángel por momentos y un guerrero por el otro, ¿no? Era tan distinto a lo que ella estaba acostumbrada. Aún así, cautivada, sacó la mano y le dijo, acomodándose el pelo, que ella era casada, que lo disculpe. A lo que él nuevamente se acercó y muy dulce en el oído, le dijo algo en un lenguaje que universal se puede entender. Y ella, ruborizada, dijo que no. Y cuando iba a dar media vuelta, dijo: lo que pasa es que estoy casada, pero mi marido vuelve mañana. Y una sonrisa se acomodó en un costado de los labios, cómplice a la complicidad de la sonrisa del francés que entendió el mensaje. Entonces la tomó de la mano y la joven lo llevó todo por un pasillo detrás de unos árboles hasta llegar a un pequeño rancho que estaba por allí. Abrió la puerta y lo hizo pasar. No había más palabras que expresar porque todo estaba dicho. Así que, tal cual se deshoja una flor de sus pétalos, este francés, con la dulzura que ya llevaba en su alma de la poesía de sus palabras, dejó caer la ropa de ella sobre el suelo y se encontraron los dos en esa humanidad que los abrazaba. Y allí, sobre los tientos de una cama, tapados con los cueros que estaban allí, consumaron el amor del momento. Y en ese tiempo tan hermoso comenzó a llover, y entre truenos, refusilos y agua, quedaron los dos extasiados, mirándose, mientras el francés le contaba a media lengua sus viajes, sus proezas, sus aventuras, y ella ahí mirándolo totalmente atrapada en esa fantasía, porque ella estaba más acostumbrada al trato un poco más rudo, más frío, de estos hombres que siempre habían estado en su vida, que no eran de contar tanto aventuras, más que algunas que otras cosas que hacían al quehacer cotidiano. No estaba acostumbrada ella a esta dulzura. Y creo que tal vez por eso se dejó entregar y disfrutar. Mientras estaban allí, el viento soplaba, la lluvia caía, y en un momento un sonido, un tintinear del metal se escuchó afuera, detrás de la puerta. A lo que ella, automáticamente, quizás como identificando el sonido,
se quedó tensa y miró hacia la puerta. Él saltó de la cama, se puso algo de ropa como pudo, abrió la puerta y no vio nada, solamente el viento y la lluvia y los árboles que se sacudían. Para cuando se dio vuelta ella ya estaba cambiada y él entendió que el momento había terminado y era hora de partir. Au revoir, mon amour, le dijo, y le dio un beso y se fue. Y ahí quedó ella. Nuevamente volvió a la plaza donde estaba todo dispuesto para el día siguiente comenzar la batalla de liberación, ¿no?, contra los ingleses. Y a la mañana siguiente, cuando despertó, empezó a acomodar sus cosas, se hizo con su gente y empezó a ver cuán estaba todo tan bien acomodado, ¿no? Todos dispuestos, todos nerviosos, todos con miedo, algunos más valientes que otros. Y vio un pequeño grupo de gauchos, gaudencios, como se le decía en ese entonces, que se estaban acomodando con sus armas y sus caballos, y entre ese grupo la vio a ella, que andaba con un mate y una pava sirviéndole esos mates tan lindos mañaneros a estos gaudencios, a estos gauchos. Y entre ellos vio un morocho alto de la raíz aguileña, que para él era una mezcla de árabe con indígena, por lo que podía ver en su rostro, que llevaba un cuchillo atravesado en su espalda, que la tomaba de la cintura y al mismo tiempo la abrazaba, y él entendió que quizás comprendió que ese era seguramente su marido, que ya había vuelto, como había dicho ella. Y mientras iba viendo toda la fisonomía del caballero, vio que al final, entre las botas de potro que llevaba, tenía puestas unas enormes espuelas de plata, que cada vez que las colocaba sobre el suelo, sonaban a un tintinear de metal. Una duda lo atravesó en ese momento. ¿Será?, dijo. Pero después se olvidó porque sonó el clarín de batalla y todos tuvieron que marchar hacia las calles de Buenos Aires para luchar contra el inglés que ya estaba dispuesto a tomar la gran ciudad. Y así fue como la batalla comenzó, entre cañonazos, rifles que sonaban, espadas que chocaban, humo, fuego, sangre. Y en un momento determinado, después de una larga batalla, los ingleses, recluidos en una iglesia, levantaban una bandera blanca para rendirse. Momento en el cual toda la resistencia de nuestro pueblo gritaba y cantaba a viva voz que habían logrado detener la invasión inglesa. En ese momento, el francés Delacroix recordó aquellos años de joven, cuando también había luchado en su tierra y pensó en la liberación y en la revolución y se sintió feliz. Y también feliz de estar vivo porque había luchado con todas sus fuerzas, ¿no?, entre aquellas idas y vueltas que la muerte siempre lo había puesto contra la pared. Y recordó una canción y dijo, liberté, liberté, y empezó a cantar, liberté. Y mientras caminaba por las calles, iba viendo algunos que quedaban muertos sobre el piso, otros que venían caminando heridos, y en ese grupo divisó 2 o 3 gauchos que venían a su encuentro. Y uno de ellos era el marido de la payainita. Y pensó que en ese momento de libertad, en ese momento de triunfo, ¿por qué no darle un abrazo, más allá que habían sido socios, por así decirlo, ¿no? Total, él nunca se había enterado. Lo importante era la liberación del pueblo, dijo. ¡Liberté, querido amigo! ¡Liberté!, le dijo, levantando los brazos mientras se acercaba al paisano. ¡Liberté, querido amigo! ¡Liberté! Preciso momento que cuando lo tuvo frente al pecho, el paisano sacó el cuchillo y con el revés del mango le puso un golpe seco en la frente.
lo que hizo que cayera hecho un ovillo sobre el suelo y ahí, tomándolo del pelo, lo desgolló. Y mientras el francés, en su último suspiro, perdía la sangre que caía sobre el suelo, escuchaba el tintinear de las espuelas en la bota de cuero del paisano y le recordaba ese sonido en la galería del rancho. Bien. Para ahí está la duda, pero en realidad terminó sacándose la duda. La duda siempre está. Claro. La duda siempre está. Hay una hermosa canción, milonga, que es de Oscar del Cerro, se llama La Duda, y a mí me gusta mucho, va a estar acá a continuación, y Oscar del Cerro dice: ¿para qué dejar entrar la duda? Porque mientras no la tuve, mejor dicho, ¿para qué dejar de entrar la duda? Porque cuando después la confirmo, termino siendo un hombre infeliz. ¿Qué hombre feliz era cuando al menos la tenía? Claro, porque era una duda. Claro. Pero cuando la confirmo, realmente termina siendo muy terrible para mí, dice, ¿no? Y bueno, pero esto también es algo volátil, ¿no? Porque en definitiva nadie puede decir sí puede ser así, no puede ser así. O sea que en definitiva las opiniones pueden cambiar, porque otros dicen no, por lo menos me saqué la duda. Por lo menos me saqué la duda. Y otro diría, ¿para qué? Como vos lo decís. Entonces, bueno, en definitiva, lo que a veces charlamos sucedió siempre. Sí. Esa es la historia. Lo que a veces charlamos decimos que ahora pasa. No, sucedió siempre, pasó siempre. Así es la vida. Sí, cuando decís esa parte de la liberación, teníamos que liberarnos de los españoles más que todo. También dijimos eso claro en la historia, ¿no? Bueno, yo creo que la historia de nuestro país se parece mucho por ejemplo, a pueblos de América, Estados Así Unidos es. igual, ¿no? Nosotros primero tuvimos que liberarnos de los ingleses como colonia española. Después, como criollos argentinos, nos liberábamos de España. Así es. Una vez que tuvimos gobierno patrio, nos peleamos entre nosotros, Claro. unitarios y federales. Y después tuvimos una segunda guerra, por así decirlo, civil, que fue en los 70, esta situación de que pasamos tan oscura, ¿no? Que ya conocemos, pero siempre tuvimos ahí teniendo nuestros conflictos, como todo país, ¿no? Para ver cómo manejábamos de la mejor manera. Sin duda, pero seguimos siendo un país maravilloso. Seguro que sí. La verdad que sí. Hay mucha gente que nos envidia en el mundo entero por nuestra manera de ser, por nuestro asado, por nuestro mate, por nuestros abrazos, por nuestras emociones. Por nuestras mujeres. Por nuestras mujeres. Así que bueno, en definitiva, si vamos a poner en la balanza todo, pongamos también esta parte nuestra que es muy bonita, que además tenemos una Argentina muy bonita, porque sus paisajes son maravillosos, tenemos los 4 climas, que también es maravilloso, que en muy pocos lugares se da. Así que, y esta forma de ser anfitriones como nadie en el mundo. Así que bueno, eso también es bueno, y es bueno recalcarlo. De un tema nos fuimos al otro, pero en definitiva, esto, se sacó la duda, pero ¿de qué le sirvió? A llegar a la violencia, en definitiva. Así que bueno, si tenés una duda, no llegues a eso, por favor. No llegues. Resolverla de otra forma. De otra forma, indudablemente. Muy bien, gracias por este encuentro nuevamente. Después de la despedida, se viene la música que usted estaba anunciando, que era... La Duda, de Oscar del Cerro, milonga. Muy bien, muchas gracias y será hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado.